Continuamos ahora con el siguiente tema referente siempre a progresión aritmética finita, suma de términos. Para poder calcular la suma de términos podemos utilizar esta fórmula, que es la fórmula de Gauss, en el cual la letra S simbolizaría la suma, n sería la cantidad de términos que queremos sumar, A1 sería primer término o A sub 1, A sub n sería el último término, n es la cantidad de términos y todo esto dividido entre 2. Este entonces va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Y ahora pasamos a las actividades. Serían las actividades de fijación 2. Nos dice en el número 1, aplica la fórmula de Gauss para encontrar la suma de las siguientes progresiones. Y en el número 1.1 nos dice lo siguiente. La suma de los 70 primeros términos de la progresión aritmética 4, 8, 12, 16, 20. Entonces, esta es nuestra progresión y nos pide hallar la suma de los 70 primeros términos. Primero siempre quitamos los datos. Acá me dice 70 primeros términos. Entonces n va a ser acá 70 términos. Así. Luego tengo la progresión aritmética. El primer número va a ser A1 o A sub 1. Primer término es 4. Y luego el siguiente es 8, 12 y así sucesivamente. Lo que nosotros queremos hallar es el último término, o sea, el número que está, en este caso, en el 70. En el lugar 70, mejor dicho. Y tenemos que hallar la suma de términos también. No tengo la razón. ¿Y cómo voy a hallar la razón? En una progresión aritmética tenemos que recordar que la razón es la diferencia del término con su anterior. En este caso, si yo agarro el segundo término y le resto el primero, me va a dar la razón. O si agarro el cuarto término y le resto el tercero, me tiene que dar el valor de la razón. Entonces, siempre hay que probar en dos o tres partes. Voy a agarrar entonces acá 16 y menos 12. 16 menos 12 me da 4. Y si hago 4 menos 8 también me va a dar 4. Entonces ahí coincide el valor. Entonces puedo hacer dos veces. 8 menos 4 me da 4. La razón entonces es 4. Ahora, como no tengo el término que está en el lugar 70, tengo que hallar primero eso. Y eso voy a hacer en un pequeño cálculo auxiliar, utilizando la fórmula del enésimo término o del último término, que es el que tenemos acá. Así. El número es 70, entonces el último o el valor 70, primer término en este caso va a ser 4 más la cantidad de términos es 70 menos 1 por la razón que es 4. Esto ya podemos cargar todo de una vez en la calculadora. Entonces con la ayuda de la calculadora, 4 más paréntesis 70 menos 1 paréntesis por 4. Y esto me da 280. 280, entonces es el término 70. Y con ese ya podemos hallar la solución. Entonces, suma de los 70 primeros números es igual a la suma del primer término más el último término por la cantidad de términos dividido 2. Reemplazamos entonces acá la fórmula. Nuestro primer término es 4 más el último término que calculamos es 280 por n, que es la cantidad, que era 70, dividido entre 2. Y esto cargamos en la calculadora. Primero cargamos la parte del numerador. Paréntesis 4 más 280 paréntesis por 70. Esto nos da 19.880 y directo ahí dividimos nomás ya entre 2 y nos da 9.940. 9.940, entonces sería el total de la suma de los 70 primeros términos de esta progresión. Con el 1.2, que sería el mismo planteamiento que el anterior, la suma de los 50 primeros términos de la progresión 1, 7, 13, 19. Quitamos los datos, ya sabemos ya que n va a ser 50 porque son 50 términos. En la progresión aritmética nuestro primer término es el 1 y lo que tenemos que hallar es el último término y la suma de los 50 términos también. Necesitamos el valor de la razón, entonces agarramos este valor y le restamos el anterior. 7 menos 1 nos da 6. Y verificando también voy a hacer 19 menos 13 para verificar nada más. Y 19 menos 13 también nos da 6. Entonces la razón es 6. Pasamos a la parte de la solución.
copiamos nuestra fórmula, la suma de los 50 términos es igual al primer término más el último término por n dividido 2. Como no tengo el último término, voy a hacer mi cálculo auxiliar. Entonces copio acá el último término que va a ser el término 50, primer término más la cantidad de términos menos 1 por la razón. Reemplazamos. Primer término es 1 más el valor n, que en este caso es 50, menos 1 por la razón, que en este caso es 6. Todo esto lo llevamos a la calculadora, entonces 1 más 50 menos 1 por 6. Y esto nos da 295. Este valor va a ser el valor del último término. Entonces acá ya puedo escribir 295. Suma de los 50 términos sería primer término 1 más 295 por n, que es 50, dividido entre 2. Suma de los 50 primeros términos y cargamos esto en la calculadora. Entonces todo lo que está arriba, numerador, 1 más 295 por 50. Esto le doy igual y dividido 2. Y ahí me da 7400. Esta es la suma. En algunas calculadoras directamente acá también ya se puede dividir entre 2 y ya nos va a dar el resultado. Pero es mejor, para evitar errores, hacer primero todo lo que está en la parte de arriba o la parte del numerador, y una vez que nosotros apretemos, como en este caso el signo igual nos da el resultado, recién ahí hacer la división. Como la raya de fracción es división, entonces dividido 2, y ahí tenemos la certeza de que cargamos bien en la calculadora para no tener errores. Pero como mostramos acá, se puede hacer directo y también nos da el resultado. Al ejercicio 1.3, en el cual nos dice la suma de los 30 primeros términos de una progresión aritmética finita es igual a 1890. Si el primer término es igual a 5, calcula, en este caso, el término que está en el lugar 15 de la progresión aritmética. Acá nos da la cantidad de términos, entonces ya voy a quitar los datos que voy teniendo. Me dice que 30 términos, entonces 30 términos, si yo sumo esos 30, me va a dar 1890, del cual el primer término en este caso es 5, que está acá. Pero a nosotros nos pide calcular el término 15, que va a ser n igual a 15 también, pero estos datos van a ser para otro proceso. Yo primero de acá tengo que deducir el valor de la razón, porque voy a necesitar para calcular acá. Entonces, como yo lo que quiero hallar es este realmente es la solución, y esto va a ser para un cálculo auxiliar, voy a escribir acá solución. Entonces, lo que yo quiero saber es el que está en el lugar 15. Necesito primer término más n menos 1 por r. Y reemplazo acá los que tengo. Primer término es 5 más n, que ya sé que es 15, porque este valor que está acá tiene que ser igual acá también, 15, menos 1 por la razón que yo no tengo. Y ahí me quedo. ¿De dónde voy a quitar la razón? Voy a quitar de estos datos que coinciden acá. Entonces, para mi cálculo auxiliar, yo voy a copiar la suma de, en este caso, voy a poner n nomás por el momento, primer término, en este caso último término, todo esto multiplicado por n dividido 2. De acá lo que yo voy a estar calculando es el último término, para después hacer otro cálculo auxiliar para hallar la razón. Entonces, la suma es de 1890. El primer término yo sé que es 5, más el último término que no tengo, pero sí sé que había 30 términos. Todo esto dividido entre 2. Y ahora despejo. El que multiplica o el que divide, entonces tiene que hacer lo contrario. Acá el que multiplica es 30 y el que divide es 2. Entonces el 2 va a pasar a multiplicar 1890 por 2. Y el 30 que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahí ya hice dos despejes de una vez. Me queda acá 5 más el último término. Ya no pongo el paréntesis porque ya no hay más nada. Y acá voy a hacer este proceso en la calculadora. 1890 por 2, esto es igual, dividido 30, me da 126. 126, y el 5, que acá es positivo, cuando no tiene signo es positivo, va a pasar a restar. Esto va a ser igual al último término.
Y el último término, o sea, el término 30, va a ser en este caso la resta de 126 menos 5, que sería 121. Ahí ya tengo ya este. ¿Dónde utilizo ese valor? Ese valor voy a usar para hallar, en este caso, el valor de la razón. Y voy a hacer acá en un pequeño eh, cálculo auxiliar otra vez porque ya tengo poco espacio. Entonces acá le voy a poner cálculo auxiliar 2. Para hallar la razón voy a usar ya la fórmula despejada que ya tuvimos anteriormente, que era el último término menos el primer término dividido n menos 1. El último término en este caso es 121 menos el primer término es 5, siempre utilizando estos valores, no estos, dividido n, que es 30 menos 1. Y hago ese proceso. 121 menos 5 me da 116 dividido 29. Hago esta división, dividido 29, y esto me da 4. Entonces la razón es 4 para ambas progresiones. Y eso es lo que yo voy a reemplazar acá. Entonces yo voy a cambiar la fórmula otra vez. Cambio acá, voy a poner el valor que me salió, que es 4. Y ahora sí voy a cargar todo esto en la calculadora y ya voy a tener el valor que me pide el ejercicio. 5 más 15 menos 1 por 4. Y esto me da 61. Entonces, el término que está en el lugar 15 es 61. Y ahí tengo ya resuelto. Entonces, este es el cálculo auxiliar 1 y este es mi cálculo auxiliar 2.